Muy bien, damos entonces inicio a este ejemplo de la clase número 3 sobre la derivación de la curva de demanda de transporte. Vamos a ver. Bien, entonces veremos el día de hoy, como les mencionaba hace un momento, el modelo que conocemos como de comunidades aisladas, que nos va a permitir derivar la demanda de transporte a partir de un mercado de bienes. El objetivo sería estudiar esa relación que existe entre el mercado de bienes y servicios que hemos dicho. A partir de allí se deriva la demanda de transportes, entonces la relación que hay entre esos dos mercados, el de bienes y servicios y la demanda de transporte. ¿Cómo derivar la curva de demanda a partir de las demandas y oferta de bienes y servicios? Y ver cómo afecta el costo de transporte, qué impacto genera el sistema de transporte y los costos que genera sobre el mercado de bienes y servicios. Vamos a ver que según sea el sistema de transporte o su curva de nivel de servicio y costos, este va a definir finalmente cuáles van a ser los precios y las cantidades en el mercado de bienes. Recordemos entonces que habíamos visto que nuestro fenómeno lo podemos simplificar en este pequeño sistema que está compuesto por básicamente con dos elementos: el sistema de actividades, que estaba compuesto pues por un territorio dentro del cual se genera una serie de actividades socioeconómicas que deben ser soportadas por un sistema de transporte T para que las personas y las mercaderías puedan desplazarse dentro de ese territorio y llevarse a cabo. La relación de ellas dos, el sistema de actividades y el sistema de transportes, nos genera el patrón de flujos, porque a partir del sistema de actividades vamos a tener una demanda de transporte y a partir del sistema de transporte vamos a tener una curva de oferta. Esto nos va a generar entonces un equilibrio entre los costos que las personas están dispuestas a pagar para desplazarse y los costos que el sistema de transporte ofrece según sea la cantidad de personas que se están movilizando. Y eso genera el patrón de flujos, que es, como ya lo habíamos mencionado, los viajes que se realizan en el sistema y el costo al cual esos viajes se realizan. Entonces, hoy vamos a estudiar esta parte que está marcada ahí en color azul, es decir, cómo a partir del sistema de actividades se genera la curva de demanda, ¿verdad? Y después a eso le ponemos el sistema de transporte y tendríamos el patrón de flujos. Pero lo importante, sobre todo, la primera parte de la clase de hoy es cómo derivar esa curva de demanda. Entonces, el ejemplo que veremos es hipotético, pero perfectamente podría ser realista. Vamos a suponer que una de las comunidades aisladas, de las comunidades que están separadas y que no existe transporte entre ellas, es Costa Rica y la otra es Chipre. Entonces, están realmente físicamente alejadas, ¿verdad? Chipre es una isla y que está separada ya casi 12,000 kilómetros de Costa Rica. Y si vemos la tabla de exportaciones entre Costa Rica y el resto de, bueno, y los países europeos, nos daremos cuenta que la relación que tenemos con Chipre es prácticamente nula. Estos son datos reales. Bueno, la imagen muestra es una ciudad bien muy bonita, y que además tiene parte de los productos que produce, al igual que en Costa Rica, son entre el turismo y otros, también producen, tienen una producción de bebidas que se basa sobre todo en frutas, y ellos producen también frutas. Vamos a suponer hipotéticamente que parte de esas frutas son los mangos y que existe entonces un mercado de mangos, así como otras frutas, pero en este caso particular mangos,
en ambos países, que ambos países producen esta fruta y se consume también localmente. Entonces, anótense por favor para que ustedes puedan ir desarrollando el ejercicio a lo largo de la clase, las dos ecuaciones que están en los recuadros de color azul arriba. Entonces vamos a suponer que en Costa Rica las curvas de oferta y demanda de mango son las que aparecen allí. La oferta sería esta relación P1 igual a Q1, mientras que la demanda sería P1 igual a 30 menos Q1. Ambos, las curvas de oferta y demanda, recordemos, siempre es una relación entre las cantidades que se transan, ya sea que se consumen, en el caso de la demanda, o que se producen, en el caso de la oferta, que serían esa Q, y el precio que está dispuesto a pagar las personas, en el caso de la demanda, y el precio al que se estaría ofreciendo ese producto en el mercado por parte de los oferentes, esto en el caso de la curva de oferta. También tenemos las curvas de oferta y demanda que están allí indicadas para el mercado número 2 de Chile. Okay, entonces, como les decía, por favor se las anotan para poder ir desarrollando el ejercicio. Okay. Bueno, entonces, vamos a partir el ejercicio primero estudiando el mercado de este bien, de estas frutas, en cada uno de los lugares, y vamos a encontrar en primer lugar cuáles son las cantidades que se transan, que se compran y venden en cada lugar, y cuáles son los precios de equilibrio locales, ¿verdad? El P1 y el Q1 local, el P2 y el Q2 local en el caso de Chipre. Entonces, básicamente, pues es igualar esas ecuaciones de oferta y demanda y encontrar cuáles son esos equilibrios locales, que correspondería a esas curvas. Entonces, aunque ahí ya gráficamente se ve, por favor, hagan ustedes el cálculo y alguno que quiera participar me dice cuál sería el equilibrio local en Costa Rica y el equilibrio local en Chipre, por favor. Disculpe, profe, que la que dice demanda en Chipre es 50 menos 0.5 Q2. Es correcto. Ah, Profe, ya lo saqué, a mí Q1 me dio 15 y P1 15 y Q2 40 y P2 30. Exacto. Muy bien. Entonces, los demás, si quieren, por favor, les damos unos minutos para que lo calculen y verifiquen que tenemos esos resultados. Para que coinciden con lo que está aquí en los gráficos. Nos tenemos como pueden ver ahí en el gráfico, tenemos que en el caso de Costa Rica, el equilibrio entre esas dos curvas que están allí dibujadas son esos. Tenemos una cantidad de 15, estas son unidades, ¿no? Ahí podríamos estar hablando, por ejemplo, de toneladas, por decir algo, de mangos. Son 15 toneladas de mango y los precios, recordemos siempre, en curvas de oferta y demanda, los precios son unitarios. Entonces, es un precio de, por ejemplo, 15 unidades monetarias, $15, por decir algo. $15 por tonelada. Entonces, un precio unitario. Entonces, se venden 15 unidades
a un precio de 15. Y en el caso de Chipre, tenemos que la cantidad de unidades que se vende es de 40 y es a un precio de 30. Entonces, bueno, en este caso vemos que las demandas en Chipre son mayores que las demandas de Costa Rica, puesto que para las mismas cantidades de bienes, en Chipre están dispuestos a pagar precios más altos. Pero también vemos que, de acuerdo con estas curvas, Costa Rica pareciera ser más eficiente en producir los mangos que Chipre, porque también las mismas cantidades de bienes las produce a costos más bajos. Estas condiciones hacen que, además, los precios entonces de equilibrio sean como aparecen allí. En Chipre hay precios, las personas pagan precios más altos por la fruta que en Costa Rica. Y eso es lo que genera una oportunidad de negocio para los productores de Costa Rica. Los productores de Costa Rica podrían producir un poco más de fruta y si existiera posibilidades de llevarlo hasta Chipre, está muy lejos, pero si lográramos tener un sistema de transporte para llevar esa fruta a Chipre de una manera que sea rápida para que la fruta resista y además sea económicamente posible pagar un precio de transporte y llevar la fruta allá y poderla vender a un precio más bajo de 30, entonces me la van a comprar. Claro está, si el transporte es muy costoso y yo produzco la fruta, pago el precio de transporte y sumando el precio de transporte, allá tendría que venderla a más de 30, pues no me lo van a comprar porque allá el precio es más bajo y entonces no va a haber comercio, ¿no? Pero la oportunidad existe por el simple hecho de que hay una diferencia de precios. Ya todo después va a depender del precio de transporte, pero si existiera la posibilidad de llevarlo a un precio razonable, entonces ahí se genera una posible relación comercial y por lo tanto hay una posibilidad de demanda del bien. Entonces decimos lo siguiente: cuando hacemos estos análisis, nos tenemos que fijar en cuál de los mercados existe un precio más bajo y en cuál existe el precio más alto. En este caso, el mercado 1 Costa Rica, el precio es más bajo, entonces decimos que ese sería el país o la localidad potencialmente exportadora. Aquí la fruta se podría mover desde Costa Rica hasta Chipre. Chipre sería en este caso el país importador. Y también diríamos entonces que en el país exportador, Costa Rica, es el mercado 1, donde el precio es más bajo, se va a generar lo que vamos a denominar exceso de oferta. ¿Por qué exceso de oferta? Porque los productores locales, para aprovechar esta oportunidad comercial con Chipre, van a tener que producir más mangos, ¿ah? Porque ellos están produciendo 15 en este momento, 15 unidades. Esas 15 unidades se las están comprando localmente. Para poder llevar a Chipre tienen que producir más. Lo que ocurre es que recordemos que la curva de oferta, esa de color azul, en el caso de Costa Rica, habíamos dicho que es una curva de costo marginal de producción. Es decir, la derivada del costo total de producción respecto a las cantidades producidas. Esa es una curva creciente. Eso quiere decir que si yo produzco más cantidades, esas cantidades producirlas es más costoso y por lo tanto yo tendría que ofrecerlas a precios más altos. Es decir, entonces yo aumento, por ejemplo, de 15 unidades a 20 y vemos en esa curva azul que el precio tendería a subir, pasaría de
precisamente de 15 a 20 también. ¿Eso por qué? Porque producir esas 5 unidades adicionales implica, pues, comprar más producto, tener más gente, usar un espacio mayor de la finca, más todos los productos y cuidados, y luego recoger la fruta, etcétera. Eso hace que sea más costoso y por lo tanto el precio unitario del mango va a incrementarse. Pero ¿qué pasa en Costa Rica si el precio de la fruta aumenta? Porque esas 20 unidades que se van a vender ahora ya no las van a poner a un precio de 15, las van a poner a un precio de 20. Pues resulta que a un precio de 20, ¿qué cantidad de fruta comprarían en Costa Rica? Viendo el gráfico. Si el precio de la fruta en Costa Rica fuera de 20, ¿cuánta fruta se compraría? ¿Cuántas unidades? 10, ¿no? 10. Entonces ven que si eso ocurre, va a haber una diferencia entre la cantidad de fruta que se produjo, 20, y la cantidad de fruta que se consume, que es 10. Se está ofreciendo más fruta de la que se consume localmente. Esa diferencia se llama exceso de oferta. ¿De acuerdo? En Chipre, lo que va a ocurrir es lo contrario. Vamos a suponer que estos señores de Costa Rica producen esas 20 unidades, localmente les compran solo 10, entonces les quedan 10. Le queda un exceso de oferta. Precisamente es ese exceso de oferta el que ellos entonces podrían llevar hasta Chipre. Esas unidades las transportan a Chipre. Tienen que pagar, además de lo que ya les costó, pagar transporte. Entonces, cuando lleven la fruta a Chipre, obviamente allá no la van a vender a 20, la van a vender un poquito más alta, ¿verdad? Vamos a suponer que ellos logran, después de pagar el precio de transporte, llevar esa fruta y ponerla ya a un precio de 25, hipotéticamente. Suponiendo que el precio por unidad, ¿verdad? El costo de transporte por unidad es de 5 unidades, ¿verdad? Es 5 unidades monetarias por cada unidad de fruta. Entonces el precio pasa de 20 a 25. Entonces, con un precio de 25, fíjense que allí lo que va a ocurrir es que ese sería el nuevo precio de la fruta. Si alguien llega y pone en el mercado el precio de 25, va a generar, eso obviamente lo van a comprar, ¿verdad? A 25, la gente va a comprar todas esas unidades que ellos llevaron, pero va a generar también presión por el resto de los productores locales para que ellos, pues obviamente como están comprando fruta extranjera, van a tener que producir menos, porque si no se les va a quedar la fruta. Y entonces lo que ocurre es que al producir menos, y además para poder competir, ellos tienen que producir menos fruta y tienen que bajar el precio también a 25. Si no bajan el precio a 25, entonces pues los van a sacar del mercado. Tienen que bajar el precio y la única forma de bajar el precio es también pues bajando su producción, porque en todo caso ahora tienen más competencia, que es la fruta extranjera. Entonces vean que en Chipre lo que ocurre es que a 25 los productores locales estarían produciendo solamente 35 unidades. Lo ven ahí en el gráfico gris, ¿verdad? Mientras que en el caso de los consumidores, a un precio de 25 estarían consumiendo 50 unidades. ¿Verdad? Entonces, localmente se producen, bueno, más o menos, ahí hay que ver si estamos bien, pero eso es lo que estaría ocurriendo, ¿no? Finalmente, en Chipre,
los consumidores van a consumir cantidades mayores a las cantidades que se producen localmente. Entonces aquí lo que hay es un exceso de demanda. Ese exceso de demanda lo va a suplir la fruta extranjera, la que estaría exportando Costa Rica a Chipre. Esta cosa va a funcionar en la medida en que esas dos cosas sean iguales, el exceso de oferta y el exceso de demanda, porque si no va a haber ahí un desbalance en alguno de los dos lugares. Bueno, ese ejercicio entonces es lo que va a estar ocurriendo. Ahora, yo supuse que el precio iba a subir a 20 en Costa Rica, que iba a quedar en 25 en Chipre, supuse muchas cosas. ¿De qué depende cuánto va a ser lo que se produzca de más en Costa Rica, que se lleve a Chipre y allá se consuma? Del precio de transporte. Si el precio de transporte es muy, muy, muy alto, entonces no se va a generar negocio, porque la fruta que lleve Costa Rica a Chipre, para que haya negocio, tiene que llegar allá a un precio de menos de 30. Entonces ven que hay un margen entre 15 y 30, hay una diferencia de 15 unidades, mientras el costo de transporte sea entre 0 y 15 como máximo, como límite, obviamente ahí ya dejaría de haber comercio, pero en medio de esos valores habría oportunidad de negocio y habría demanda de la fruta y por lo tanto demanda de transporte. Esa demanda va a ser mayor o menor según sea el costo de transporte, y eso es precisamente una curva de demanda de transporte, la que me dice qué cantidad se transportaría según sea el costo de transporte que se ofrezca en el mercado. Entonces, bueno, continuando, entonces lo que decían, nada más para repasar, es que lo que va a ocurrir, dada esta oportunidad de negocio, es que localmente en Costa Rica se incremente la cantidad de bienes producidos. Por ejemplo, aquí de 15 a 20. Al producir 20, localmente el costo de producción se incrementa, lo cual hace que los productores locales se eleven el precio, por ejemplo, de 15 a 20. Y entonces eso haría que ese incremento de precio haga que, desde el punto de vista de la demanda, se consuma menos. Pasaría entonces el consumo de 15 a 10. Esa disminución genera esta diferencia entre lo que se produce y lo que se demanda localmente. Eso es el exceso de oferta. Entonces, hasta aquí está esta parte de la historia. Lo que vamos a hacer entonces es encontrar ese exceso de oferta. Ese exceso de oferta es una curva. Vean que la definición de exceso de oferta es la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Entonces necesitamos tomar las dos ecuaciones, la de oferta y demanda de fruta, despejar en ambas la variable Q, en este caso sería Q1, entonces ponemos Q1 despejado en función de P1 en ambas curvas. Y luego la Q1 de la curva de oferta le resto Q1 de la curva de demanda. Entonces es cantidad ofrecida menos cantidad demandada. ¿Ok? Ese sería exceso de oferta. Entonces hagamos eso para que me digan entonces Q de oferta menos Q de demanda igual a, y simplifican la ecuación a ver cuánto da. Yo me voy a devolver un poquito, ya ahorita regreso a esta imagen otra vez para yo también irlo haciendo. Yo no copié las ecuaciones, voy a copiarlas para irlo haciendo y entonces ir verificando.
Muy bien. ¿Alguien ya tiene la ecuación del exceso de oferta? 2P1 menos 30. Exacto. Entonces, a eso le vamos a llamar exceso de oferta. Vean que es una curva, en este caso, creciente. A medida que el precio aumenta, que sería en este gráfico, conforme se vaya incrementando de 15 a 20, a 22, a 25, si el precio va aumentando, si nos vamos moviendo hacia arriba, subiendo cada vez más el precio de venta, vean que la diferencia entre la curva azul de oferta y la naranja de demanda, ese exceso de oferta que marcamos ahí, se va haciendo cada vez más grande. Comienza en 0, el exceso de oferta es 0 si el precio es 15, ¿verdad? De hecho, 2 por 15, 30 menos 30 da 0, que sería ahí donde las dos curvas se cruzan. Empieza entonces cuando el precio es 15, el exceso de oferta es 0, pero conforme el precio va aumentando, se va generando un exceso de oferta cada vez mayor. De hecho, para ese ejemplo, cuando el precio es 20, 20 por 2, 40 menos 30 da 10, que es esa diferencia entre 10 y 20. Ese es el exceso de oferta. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos una curva de exceso de oferta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en Chipre? Decíamos que los productores de Costa Rica, esa fruta que en este momento la pueden ofrecer a 20, tendrán que sumarle algún costo de transporte, todavía no sabemos cuántos. Al aumentarle ese precio, ese costo, van a llevar la fruta y la van a poner en Chipre a un precio 2, a un P2, por supuesto mayor que 20, porque suman ese costo de transporte, pero en principio esperaríamos poder llegar allá con un precio más bajo de 30. Si eso ocurre, entonces a un precio más bajo, localmente los consumidores, bueno, eso va a generar, como decíamos, una presión porque el precio general de la fruta en ese lugar disminuye, ¿verdad? El precio finalmente va a estar establecido por esta ecuación. El precio en 2 va a ser igual al precio en 1 más el costo de transporte. Eso es lo que va a ocurrir. Si ese precio 2 es más bajo del precio local de 30, entonces lo que ocurre es que localmente los consumidores van a consumir más de lo que estaban consumiendo anteriormente. Van a pasar, por ejemplo, ahí pareciera que es 46. Van a pasar de 40 a 46. Pero como el precio es más, bueno, ahí aumenta entonces esa cantidad demandada, pero como el precio disminuyó, para poder sobrevivir, los consumidores locales pues tienen que producir menos para poderlo ofrecer a ese mismo precio y se genera, como decíamos, una diferencia también entre las cantidades, en este caso, demandada y ofrecida. Y eso se llama exceso de demanda. Entonces, de la misma manera, vamos a encontrar ahora la curva de exceso de demanda. En este caso, despejamos de las curvas de oferta y demanda de Chipre, también Q2, pero ahora restamos el Q2 de la curva de demanda menos el Q2 de la curva de oferta. Cantidad demandada menos cantidad ofrecida. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso, por favor. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo de la fórmula para el exceso de demanda, por favor? El exceso de demanda, como vemos aquí en el gráfico, sería esa diferencia de cantidades, pero en este caso la curva amarilla es una curva de demanda y la curva gris es de oferta. Entonces, la diferencia sería la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Ese sería exceso de demanda. Entonces, tomamos las curvas de oferta y demanda de bienes, de frutas, de Chipre, despejamos las cantidades, despejamos Q2
de la primera ecuación que les di, esa sería la cantidad ofrecida, porque la estamos despejando de la curva de oferta. Entonces me queda Q2 igual a P2 más 10. Y de la otra curva, la de demanda, despejamos también Q2 y me queda Q2 de demanda igual a 100 menos 2P2. Entonces, esos son las dos ecuaciones que acabo de mencionar, serían cantidad ofrecida a la primera y cantidad demandada a la segunda. El exceso de demanda sería la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Que según yo da 90 menos 3P2. Eso les dio. Sí, profe. Alguien que no haya entendido para que no haya para hacerlo ahí, si no, continuamos. Bueno, si a todos les dio el mismo resultado, tenemos ahora dos curvas, dos ecuaciones. La exceso de oferta, como vemos, es una curva creciente. El exceso de oferta crece conforme el precio 1 aumenta. Mientras que el exceso de demanda es una curva decreciente. Conforme el precio aumenta, o más bien, conforme el precio disminuye, el exceso de demanda aumenta o viceversa. Porque tiene lógica, como vemos aquí en el gráfico, si uno de los límites del precio 2 es 30, si el precio 2 fuera 30, es donde se cruzan la curva gris y la amarilla, ahí el exceso de demanda es 0. De hecho, en la ecuación que encontramos, sería 90 menos 3 por 30, que es 90 da 0. Pero si el precio 2 disminuye, conforme P2 va siendo más pequeño de 30, entonces el exceso de demanda va aumentando, se va abriendo ahí hacia abajo. Bueno, esas dos curvas del exceso de oferta y del exceso de demanda las podemos también dibujar, ¿verdad? Bueno, aquí están resueltos los despejes de las ecuaciones que hicimos. Vamos a ver. Y era lo que les quería mostrar, ahorita me devuelvo. A partir de estos gráficos, y si nos hacemos aquí hacia la derecha, podemos dibujar, ay, qué raro que ahí le falta un gráfico. A esta presentación estaba mal, disculpen, déjenme ver si tengo otra versión que ese gráfico esté bien para... Creo que la tengo. Qué raro, se descompuso la presentación. Está aquí. A ver, esta es de... Creo que es esta, sí. Aquí esta máquina es un poquito lenta, entonces hay que darle
chance. Bien, ya ahora sí. Entonces, como les decía, bueno, en este gráfico están dibujadas esas dos ecuaciones que acabamos de encontrar. Tendríamos la curva de exceso de oferta como una curva creciente, aquí de color azul. Esta sería la curva que encontramos, 2P1 menos 30. Perdón. Sí, 2P1 menos 30. Y esta otra, de color amarillo, sería la curva de exceso de demanda, que sería 90 menos 3P2. ¿Okay? Esas curvas las podemos relacionar con las curvas de oferta y demanda de bienes, que son las que teníamos anteriormente, estas. Entonces vemos que en el caso de la curva de exceso de oferta, esta comienza justamente en un precio aquí de 15, ¿no? Que sería este punto. Cuando el precio 1 es 15, tenemos entonces un exceso, una cantidad transportada igual a 0. Al ir aumentando ese precio, el exceso de oferta crece. Y en el caso de la curva de exceso de demanda, esta empieza aquí en el precio 30, ¿verdad? Con un precio 2 igual a 30, tenemos que la cantidad transportada es 0. Y a partir de allí, conforme ese precio disminuye, la cantidad transportada o el exceso de demanda se incrementa. Bien, esas serían las curvas de exceso de oferta y demanda. Vemos que las cantidades a transportar, varían desde 0 cuando tenemos los precios iniciales. Si el precio al que se oferta en Costa Rica es 15 y yo llegar a un precio igual a 30 a Chipre, entonces la cantidad transportada sería 0, ¿verdad? Entonces fíjense que la diferencia que hay de altura verticalmente entre las curvas de oferta y demanda, lo que representa es el costo de transporte. Si el costo de transporte fuera 15, entonces eso haría que yo pase de 15 a 30 y entonces no se transporte nada, porque no voy a poder yo llegar a un precio más bajo. Si el costo de transporte, que es esta diferencia de altura, yo la disminuyo, eso va generando entonces que cada vez sean más las cantidades que se producen más en un lugar y se venden en el otro. Los excesos de oferta y demanda aumentan conforme esta diferencia entre las curvas, que dije que es el costo de transporte, va disminuyendo.
El límite sería aquí, cuando el costo de transporte es 0. Si el costo de transporte es 0, aquí tendríamos un precio de equilibrio igual en ambas localidades y sería la máxima cantidad que sería posible transportar. Entonces, la diferencia o el costo de transporte estaría representado entre esas dos curvas, ¿no? Que es la que me dice a qué precio se produce en Costa Rica y a qué precio se puede llevar a vender a Chipre. Ese sería el costo de transporte. Ese sería el costo de transporte para que el exceso de oferta y el exceso de demanda tengan la misma cantidad, sean iguales, para que la cosa esté en equilibrio. En el ejemplo del gráfico que está marcado, en ese caso, ambas, exceso de oferta y exceso de demanda, ahí sería igual a 5. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teníamos, para poder encontrar la curva de demanda, lo que vamos a hacer es esto. Para que esta situación esté en equilibrio, el exceso de oferta y el exceso de demanda estén en equilibrio, tienen que ser iguales, ¿verdad? Exceso de oferta tiene que ser igual a exceso de demanda. Esa es una condición. Si alguna de las dos es mayor que la otra, vamos a tener la relación comercial en desequilibrio y eso se va a tener que ajustar. Si en Costa Rica se producen más mangos de la cuenta y no se logran vender en Chipre, se van a perder. Eso va a hacer que los productores de Costa Rica disminuyan esas cantidades hasta que se logre equilibrar. Entonces, una primera condición para que esta relación comercial ocurra es exceso de oferta igual a exceso de demanda. ¿De acuerdo? La otra cosa que tiene que ocurrir es que se dé aquella relación de precios que dijimos. En este caso, el precio 2, que es el precio de Chipre, tiene que ser igual a el precio 1, que es el precio en Costa Rica, más el costo de transporte. Esa es la segunda condición. Condición 1, exceso de oferta igual a exceso de demanda. Y condición 2, precio 2 igual al precio 1 más el costo de transporte. ¿Ok? Todo el mundo entiende por qué se tienen que dar esas dos condiciones. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, con ese sistema de ecuaciones que acabo de mencionar, P2 igual a P1 más costo de transporte y exceso de oferta igual a exceso de demanda. Ese exceso de oferta igual al exceso de demanda sería exactamente igual a la cantidad transportada, ¿de acuerdo? Lo que se va a transportar de Costa Rica a Chipre sería, lo vamos a llamar Q sub T, sería la cantidad transportada, tiene que ser igual al exceso de oferta y igual al exceso de demanda, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a QT. Entonces, en las ecuaciones que encontramos antes, en la exceso de oferta y exceso de demanda, en lugar de llamar eso exceso de oferta o exceso de demanda, vamos a llamarlo QT. Entonces tendríamos que, desde el punto de vista del exceso de oferta, tendríamos que QT es igual a 2P1 menos 30. Y desde el punto de vista del exceso de demanda, QT sería igual a 90 menos 3P2. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora entonces es, como una condición es que esa cantidad transportada o esos excesos tienen que ser iguales, vamos a igualar esas dos ecuaciones. Nos va a quedar entonces 2P1 menos 30 igual a 90 menos 3P2. Ahí estamos. No, perdón. Antes de igualarlas. Antes de igualarlas, más bien.
Tenemos QT igual a 2P1 menos 30 y QT igual a 90 menos 3P2. Vamos a despejar de allí, de esas dos ecuaciones, P1 y P2. ¿Okay? Entonces vamos a dejar P1 en función de QT, P2 también en función de QT. Y luego metemos esas ecuaciones en la segunda condición, que era P2 igual a P1 más costo de transporte. Y simplificamos. Lo que queremos hacer ahí es encontrar una relación entre la cantidad transportada, ¿verdad?, entre este valor y esta diferencia y el costo de transporte, que eso sería la demanda, precisamente, ¿verdad? La demanda es la expresión que me va diciendo cuánto se va a transportar según sea el costo de transporte. Ven que aquí en este gráfico está implícitamente metida la curva de demanda de transporte, pero la queremos expresar matemáticamente. Ok, entonces repito, los pasos para hacerlo serían los siguientes. Primero, vamos a llamar QT al exceso de demanda y también al exceso de oferta. Después de esas dos ecuaciones, vamos a despejar los precios, el precio 1 y el precio 2. Y el paso 3 sería luego sustituir esas ecuaciones de P1 y P2 en la condición de que P2 tiene que ser igual a P1 más el costo de transporte. ¿Ok? Entonces, hagamos eso para ver cuál es la ecuación que encontramos. Bueno, vamos a ver. Christopher Santamaría. ¿Cómo quedó la ecuación de P1 en función de QT? ¿La función de qué, profe? Perdón. P1 en función de QT. Esa sale a partir de la curva de exceso de oferta. Ah, no le había entendido antes que esa era la que había que hacer, entonces la estaba haciendo mal. O sea, vamos a ver. ¿Cuál es la curva, la ecuación de exceso de oferta? El exceso de oferta es igual a ¿qué? Pero esa es la que acabamos de calcular, digamos, pasado. Ajá. La del exceso de oferta que era la Q1 menos la D1, que nos dio 2P menos 30. 2P1 menos 30. menos 30, exacto. Ese es exceso de oferta igual a 2P1 menos 30. Ahora, esa ecuación, en lugar de exceso de oferta, vamos a cambiar el término exceso de oferta por cantidad transportada. Porque la cantidad que se transporte, como vemos en el gráfico de aquí de la derecha, la cantidad que se transporte va a ser exactamente el exceso de oferta y también va a ser igual al exceso de demanda. Entonces, tendríamos una ecuación que dice
QT igual a 2P1 menos 30. ¿De acuerdo? Simplemente cambié el término exceso de oferta por QT. Entonces, QT igual a 2P1 menos 30, que es la ecuación que teníamos antes. De esa ecuación, ahora necesito despejar P1 en función de QT. Entonces, ¿cuánto da? Di QT más 30 entre 2. QT todo entre 2. Ese sería P1. Perfecto. Ahora, tal vez Cindy One. Lo mismo, pero ahora con la curva de exceso de demanda. ¿Cuál es la ecuación que queda? P2 en función de QT. Sería 30 menos QT tercios. Correcto. Muy bien. Esas serían entonces las dos ecuaciones de los precios, ¿verdad? Esos serían los precios que quedarían de equilibrio en cada localidad después de la relación comercial, según sea la cantidad que se transporte. Muy bien. Ahora necesitamos usar esas dos ecuaciones y sustituirlas en la relación de precios, que es que el precio en 2 tiene que ser igual al precio en 1 más el costo de transporte. Aquí ya entra la nueva variable, que es el costo de transporte. Entonces, ahora sustituimos estas dos ecuaciones que los compañeros nos acaban de decir. Sustituimos P1 y P2, donde P1 es igual a un medio de QT más 15, o lo que es lo mismo, QT más 30 entre 2. Ese P1, y P2 era igual a 30 menos un tercio de QT. Sustituimos estas dos cosas en la relación P2 igual a P1 más QT. Sustituimos, sumamos, restamos, simplificamos y, por favor, me dicen el resultado en términos de QT igual a, o sea, QT no, CT, el costo de transporte, igual a una relación respecto a QT. Entonces quiero el costo de transporte en función de la cantidad transportada, después de sustituir y simplificar. Entonces, si alguien ya lo tiene, me dice cuánto le dio. Sería 15 menos 5 sextos de QT. Queda el costo de transporte es igual a 15 menos 5 sextos de QT. ¿Qué es esa ecuación? El costo de transporte y creo que también es demanda. Esa sería exactamente la curva de demanda de transporte, que es una relación entre la cantidad que se transporta y el costo de transporte. Ahora eso me dice, aunque aquí la tenemos normalmente, recordemos que por la manera en que nosotros colocamos los ejes en las curvas de oferta y demanda, siempre tenemos en el eje vertical el costo y en el eje horizontal la cantidad. Pero esta ecuación en realidad lo que me dice es cuánto de la cantidad que se transporta en función de el costo de transporte, aunque la tenemos despejada al revés porque es la función, en realidad es la función inversa de demanda. Pero bueno, es la función de demanda de transporte, la función derivada de demanda de transporte. Ok. Entonces, bueno, eso... vamos a ver si la tengo ya por aquí despejada. Acá está. Okay. Pues haciendo todo ese procedimiento que hicimos, encontramos esta curva que es la curva de demanda de transporte. Entonces vean que efectivamente el proceso que hemos seguido hasta ahora es
Partimos de unas curvas de oferta y demanda de bienes, en este caso de frutas, es un mercado de frutas, es lo que está ocurriendo en cada lugar, eso tiene que ver con los costos de producción, con a qué precio se pone en el mercado, qué demanda tiene la gente de los mangos, etc. Partimos de unas curvas de oferta y demanda de bienes, pero logramos a partir de ellas encontrar cuál sería la demanda de transporte de ese bien de un lugar al otro. Entonces ven que está íntimamente relacionado el mercado de actividades con la demanda de transporte, que es la teoría que hemos estado hablando. Y bueno, lo hemos aquí demostrado y deducido de una manera muy sencilla con este modelito económico simple de dos comunidades aisladas. Ok, esa curva de demanda de transporte que acabamos de encontrar, que está aquí dibujada, vean que está relacionada con las curvas de exceso de oferta y demanda. La podemos incluso dibujar a partir de las curvas de exceso de oferta y demanda hacia abajo. Esa ecuación, 15 menos 5 sextos de QT, es tal que 15 es precisamente la diferencia entre estos dos puntos, entre los precios iniciales. Entonces decíamos, si el costo de transporte fuera 15, fuera exactamente esta diferencia entre estas dos curvas, no se transportaría nada. Porque yo partiría con un precio de 15 de Costa Rica, le sumo un costo de transporte de 15 y llegaría a Chipre con un precio de 30. Y entonces nadie me va a comprar nada porque ya a un precio de 30 ya el mercado está saturado en Chipre. Ya ellas se satisfacen con lo que se produce localmente. Entonces, es este punto, 15 y 0. Ahora, conforme el costo de transporte va disminuyendo en las mismas cantidades que hay de diferencia de altura entre estas dos curvas, entonces, ahora sí, el costo de transporte va disminuyendo, esta diferencia disminuye, y entonces la cantidad transportada aumenta. Hasta este punto, que es donde la curva corta aquí el eje, que es cuando el costo de transporte es 0, la diferencia entre las curvas. Si yo paso de 15 hasta 0 de costo, la cantidad máxima que se transporta va a ser esta de acá, ¿verdad? Si yo despejo entonces de la ecuación, hago el costo de transporte igual 0, voy a obtener la cantidad máxima potencialmente a transportarse. Entonces despejamos, ¿y cuánto nos daría? $18, que es el valor que está aquí. Así de esa ecuación hacemos costo de transporte 0, la cantidad máxima a transportarse es 18 unidades. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, vean que entonces esta curva que acabamos de encontrar, que es la curva de demanda de transporte, es una curva, como llamamos, derivada a partir de el sistema de actividades, a partir de la oferta y demanda de bienes. Esto lo que me dice es un potencial, como hemos estado hablando. Es cantidades potenciales a ser transportadas según sea el costo de transporte. Vean que esta curva existe aun cuando no exista ningún sistema de transporte todavía. La demanda existe sin que exista oferta. No se ha transportado todavía ni un solo mango de Costa Rica a Chipre, pero existe el potencial. Como máximo se pueden transportar hasta 18 unidades. Esa es la máxima cantidad a transportarse. Si el costo fuera 0, pero bueno, el costo nunca va a ser 0, va a tener alguna magnitud. Si el costo llegara a ser tan alto como 15 por unidad, no se transporta nada. Y ahí pues no habría, seguiríamos como estamos, sin transporte. Pero si logramos meter algún sistema de transporte
que me dé un costo por unidad menos de 15, menor a 15, entonces se comienza a generar transporte de un lugar al otro. O podría potencialmente generarse estas cantidades de transporte, hasta 18. Todavía no se ha transportado nada y eso va a depender de, decíamos, de cuál es el sistema de transporte. Evidentemente, como vemos acá, conforme el costo de transporte sea lo más bajo posible, entonces la relación comercial va a ser cada vez mayor. Por eso es muy importante que los sistemas de transporte sean muy eficientes. Sean eficientes y a los costos más bajos posibles. Acá estamos hablando de transporte internacional y de transporte, o por lo menos transporte de bienes. Pero algo similar ocurre con el transporte urbano también. Porque, como decíamos, las personas se movilizan y se transportan porque tienen que trabajar, porque trabajan, y no solo eso, sino que realizan actividades de consumo, compran en los supermercados, van a comer a los restaurantes, van a consumir productos a las tiendas, etc. Existe una relación de comercio. Los precios, además de todos estos productos, el de la comida, el de los bienes, de todos los servicios, etc. Esos precios obviamente que incluyen el costo del transporte de esos bienes, lo que le cuesta a las personas que los venden, poderlas poner ahí al servicio de la gente, ofrecerlas. Si los costos de transporte de todas esas mercaderías, esos productos es menor, eso se va a ver traducido en precios más bajos. Y además a las personas les va a costar menos trasladarse para ir a consumir. Entonces ocurre algo similar. En la medida en que los costos de transporte sean más bajos, se potencia que haya más actividad económica. Entonces hay una relación ahí directa muy importante, que es además lo que vamos a estudiar. ¿Qué pasa en este sistemita que estamos estudiando con el ejemplo, según sean los costos de transporte, según sea la curva? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vean que primero un repasito de lo que acabamos de hacer. Partimos de estas curvas de oferta y demanda de bienes, encontramos sus puntos de equilibrio. A partir de allí vimos que se generaban un potencial de comercio entre estas localidades, llevando productos desde la localidad que tenía el precio inicial más bajo, en este caso Costa Rica, hacia Chipre, lo que nos generaban curvas de exceso de oferta y demanda, y a partir de esas curvas de exceso de oferta y demanda encontramos la curva de demanda de transporte. ¿Verdad? Esa curva de demanda de transporte lo que me dice entonces es, según sea el precio del costo de transporte, que es la diferencia entre estas dos curvas, eso me va a definir cuánto es la cantidad que se va a transportar. Y esas cantidades, finalmente, que se transporten, me va a definir los precios de equilibrio en cada localidad. Y esos precios de equilibrio en cada localidad me van a definir cuánto se ofrece y cuánto se consume y cuánto se produce. Se consume y se produce en cada localidad. Bueno, entonces vean que hay una relación directa entre el costo de transporte y la actividad económica, que era lo que estábamos mencionando ahora. Si yo disminuyo más el costo de transporte, hago el sistema más eficiente, paso por ejemplo de 10 a 5, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo aquí. Lo que va a ocurrir es que entonces se van a transportar más cantidades. Es decir, que los precios locales son más bajos y también se afectan las cantidades que se producen y se consumen en cada localidad. Hay una relación directa entre el costo de transporte y lo que ocurre en los mercados de producción y consumo en ambas localidades. Entonces,
Vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que nuestro sistema de transporte es tal, ya sea probablemente a través de barco, ¿verdad? Podría ser que yo lleve esa fruta en barcos o puede ser que lo lleve en avión, pero vamos a suponer que lo llevamos en barco. Entonces los costos de los muelles, de la operación, de los camiones que llevan la fruta al muelle y luego lo cargan en el barco y el barco lo lleva al otro lugar y allá lo desembarcan y lo montan en otro camión y lo llevan al mercado donde se vende la fruta. Todo eso vamos a suponer que se va a traducir en una ecuación que tiene esta forma. Costo de transporte igual a 2 más 1/6 de QT. Eso me va a dar el costo unitario de transporte, según sean las cantidades que yo transporte. Entre más cantidades de transporte, pues obviamente el costo de transporte es mayor. Entonces, supongamos esta ecuación y por favor, calculen ustedes cuánto sería la cantidad transportada. Es decir, el equilibrio entre la curva de demanda que derivamos y esta curva de costo de transporte. Vean que esta curva de costo de transporte nosotros no la derivamos. Esta yo la di. Yo dije, vamos a suponer que es esta ecuación. Esa depende de las características de T, del sistema de transporte. Depende de si yo voy a llevarlo en barco, si lo voy a llevar en avión, qué costos tiene, etc. Esta ecuación, para determinarla, tendríamos que analizar el sistema de transportes T y ver cuáles son los costos que hay que incluir según sea la infraestructura, según sean los modos de transporte y según sea la operación que tenga esto. Eso se va a traducir en una curva de nivel de servicio, una curva de costos de transporte, que aquí estamos suponiendo que nos daría ese resultado, la suma de todos esos componentes. No, eso no lo estamos haciendo. Nada más tenemos una curva dada. Ok. ¿Qué resultado dio? 13. Muy bien, estaríamos transportando entonces 13 unidades. ¿Y a qué costo? $66. No. 4,2. Seguramente sí, 4,2. No lo he calculado, pero por la magnitud aquí que se ve en el gráfico, debe estar bien. Muy bien, ese sería entonces la cantidad que se transporta y el costo al cual se transporta. Entonces, repito, antes de que yo diera esta ecuación, lo que teníamos era un potencial de cantidades. Todavía no sabíamos cuánto era lo que finalmente se iba a llevar de un lugar a otro. Para poder saber y determinar ya finalmente cuánto se transporta, necesitamos tener la curva de oferta. Entonces ahora sí, según esta curva de oferta, la cantidad que se va a transportar son 13 unidades a ese costo de 4 y resto. ¿De acuerdo? Ahora nos podemos ir más hacia atrás. Ya que tengo la cantidad a transportar, yo puedo sustituir esa cantidad a transportar en las curvas de exceso de oferta y demanda. ¿Se acuerdan que habíamos despejado una ecuación que me daba P1 en función de la cantidad transportada y P2 en función de la cantidad transportada? Teníamos que P1 era QT más 30 entre 2 y teníamos que P2 era 30 menos 1/3 de QT. Bueno, esas ecuaciones eran las curvas de exceso de oferta y demanda o salieron de allí. Entonces, con esta cantidad de 13 unidades, yo puedo sustituir en esas curvas y saber cuáles van a ser los precios de equilibrio en cada localidad.
Inicialmente eran 15 y 30. Bueno, ahora cambia la cosa porque ahora ya se generó comercio entre ambas localidades. Entonces, me puedo devolver y encontrar esos precios. Entonces, háganlo por favor y me dicen cuánto serían los precios de equilibrio, los nuevos precios de equilibrio. O sea, lo que estaríamos haciendo es, a partir de esta cantidad transportada, subimos a los excedentes y a los mercados de bienes para determinar esto, ¿verdad? Me voy para arriba y determino estos precios. Una vez que hagan eso y tengan los precios, yo con esos precios me puedo ir con el precio que corresponda a cada curva de oferta y demanda de bienes y tener las cantidades. ¿Se acuerdan que habíamos despejado las curvas de cantidades, tanto de la curva de oferta como la curva de demanda en cada sitio? Lo habíamos hecho para calcular los excedentes. Entonces teníamos, por ejemplo, Q1 en función de P1, tanto en oferta como en demanda. Entonces, una vez que tengo estos precios, yo sustituyo esos precios en esas ecuaciones y voy a tener cuánto es la cantidad que se ofrece y cuánto es la cantidad que se demanda en cada localidad. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, hacen eso, por favor. Vamos a ir quedando aquí el día de hoy, pero este ejercicio completo, así como lo desarrollaron, lo van a entregar de tarea el jueves, con todo esto que estamos hablando. Hasta aquí encontrar, a partir de la curva de oferta, encontrar cantidades transportadas, precios de equilibrio, cantidades de oferta y demanda en cada localidad, todo eso lo van a hacer. Y vamos a hacer este ejercicio. Estamos trabajando con esta curva de oferta. QT igual a 2 más un sexto de QT. Perdón, CT igual a 2 más un sexto de QT. Estamos suponiendo que esa es la curva de oferta. Y estamos encontrando todo esto. ¿Cuál es el impacto que tiene ese costo de transporte? En todas las cantidades transportadas, los costos y los mercados de bienes. Ahora, ¿qué pasa si el sistema de transporte cambia? ¿No? Digamos, lo mejoro. Encuentro eficiencias en el, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de transporte internacional, podría ser, ¿qué ocurre si yo mejoro los puertos? Y al mejorar el puerto, reduzco los costos de carga y descarga en el puerto y agilizo, y eso se va a traducir en costos de transporte más bajos. Entonces, paso de la curva roja al azul y reduzco este término que dice aquí un sexto, se reduce a la mitad, un doceavo. Pues eso automáticamente lo que va a ocurrir es que cambia completamente el patrón de flujos, cambia el equilibrio. Van a aumentar las cantidades, van a disminuir los costos de transporte y bueno, y eso va a impactar todo hacia atrás. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, calculamos todo con esta curva que estábamos trabajando y luego lo calculamos con esta otra. Y volvemos a calcular todo hacia atrás y vamos a ver cuál es el impacto que genera eso en el sistema de actividades en el mercado. Haber mejorado la curva de transporte. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre el ejercicio? ¿Sobre lo que vimos hoy? Profe, una pregunta. ¿Usted va a subir esta presentación antes del jueves? Es que se me fue el internet en una parte y me perdí. La presentación, ¿te refieres a...? Perdón, la grabación, perdón, de la clase. Bueno, voy a tratar de subirles antes, entre hoy y mañana. Ok, gracias. Sí, es que me perdí en la parte donde decía que la oferta de demanda y la oferta de
perdón, del exceso de demanda y el exceso de oferta es igual a QT y eso me desbalanceó un toque como en la siguiente explicación. Ok, sí. Entonces yo la subo. Gracias. De todas maneras, bueno, no sé si la borré, pero me parece que tenía incluso esta clase ya, el video de la clase del no, el semestre pasado creo que ya estaba subida, pero yo subo la de hoy. Está bien, muchas gracias. Pues, bueno, muy bien. Profe, solo, disculpe, es que me quedó la duda de esa última gráfica en rojo que sacó, ¿qué era lo que se hacía con el exceso de oferta y el exceso de demanda? Algo se sustituía, pero no lo entendí muy bien. Ajá. La curva de color verde es la que nosotros encontramos, la curva de demanda, es la que nos dio esta verde. Ajá. CT igual a 15 menos 5 sextos de QT, ¿verdad? Fue la curva de demanda que nosotros encontramos a partir de todo lo que... Ahora, esa curva de demanda la vamos a combinar con esta otra ecuación que estamos suponiendo. Esa no la derivamos, esa yo la di. Ah, Esa yo la di. Esta curva roja es la curva de oferta de transporte. Es la que ya ahora sí, esta es la que está asociada al sistema de transporte. La verde la encontramos como demanda. Esta sería oferta. Entonces, lo que hacemos es, hacemos el equilibrio entre ellas dos. Tenemos entonces ya ahora sí cuánto es la cantidad que se va a transportar, que nos dio 13. Y vamos a tener el costo de transporte que aquí daba, según me dijeron, 4,2. Ok. Con esta cantidad transportada, yo me puedo ir, vamos a suponer que es este valor, o este que está aquí. Con ese valor de la cantidad transportada, yo me puedo ir hacia las curvas de exceso de oferta y demanda y encontrar los precios del bien en cada localidad. Antes de que encontráramos la curva de demanda, nosotros habíamos encontrado las curvas de exceso de oferta y exceso de demanda. Habíamos cambiado el término exceso de oferta y exceso de demanda por QT, por cantidad transportada, y habíamos despejado P1 y P2 de las curvas de exceso de oferta y demanda. Entonces, ahí es donde sustituimos. Habíamos encontrado, por ejemplo, que P1 era un medio de QT más 15, o lo que es lo mismo, QT más 30 entre 2. Esa ecuación la habíamos encontrado con la curva de exceso de oferta, con esta azul. Entonces, en esa ecuación yo sustituyo la cantidad transportada, que es esta, y me va a dar el precio en la localidad número 1. Lo mismo en la curva de exceso de demanda. Habíamos encontrado que con la curva de exceso de demanda, P2 era igual a 90 menos QT entre 3, o lo que es lo mismo, 30 menos 1/3 de QT. No sé cómo la tiene usted ahí la ecuación, pero en esa ecuación hago lo mismo, cojo el QT, lo llevo, lo sustituyo en esa ecuación y me va a decir cuánto es el precio 2, el precio en la localidad, en Chipre. Entonces, una vez que tengo esos precios me los puedo llevar a las ecuaciones de oferta y demanda de mangos, tanto en Chipre como en Costa Rica. Cojo el precio P1 y lo llevo aquí. Y voy a encontrar cantidad ofrecida y cantidad demandada. Cantidad ofrecida y cantidad demandada. Entonces, voy a saber cuánto se produce de mangos en cada localidad y cuánto se consume de mangos en cada localidad. Ahora sí queda claro. súper claro, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces eso es lo que queremos hacer. Esto que acabo de explicar, lo vamos a hacer a partir de esta ecuación y luego vamos a decir, bueno, no, ya no es esta, ya no es la curva roja.
la curva de oferta. Va a ser la azul. Este va a ser mi costo de transporte, mi curva de oferta. Entonces ahora cojo esta ecuación y repito lo que acabo de decir para ver qué impacto genera en cada localidad si yo mejoro el sistema de transporte. ¿Ok? Entonces, bueno, eso quedaría entonces de tarea para el jueves. Vamos a revisar qué resultados obtuvieron y vamos a comentar a partir de ahí. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero entonces que tengan buen día.